Hay personas que pasan toda la vida buscando ser aceptadas, hasta que un día descubren que se perdieron a sí mismas. Quizá has pasado años creyendo que eras una buena persona, porque siempre estabas dispuesto a ayudar, a ceder, a decir que sí, incluso cuando por dentro querías decir que no. Aprendiste a sonreír para evitar conflictos, a callar para no incomodar, y a convertir las necesidades de los demás en una prioridad constante. Poco a poco, dejaste de preguntarte qué querías tú. Lo más peligroso de vivir para complacer no es el cansancio. Es que un día puedes despertar y descubrir que has construido una vida que todos aprueban, excepto tú. Nadie te obligó a hacerlo. Sin darte cuenta, confundiste el amor con la aprobación, la bondad con el sacrificio, y el valor personal con la capacidad de satisfacer las expectativas ajenas. Este libro no trata de volverte frío, egoísta ni indiferente. Trata de recuperar algo que quizá llevas demasiado tiempo entregando. La libertad de ser tú mismo, incluso cuando eso signifique que no todos estarán de acuerdo contigo. Porque la verdadera paz nunca llega cuando consigues agradar a todo el mundo. Llega el día en que dejas de necesitar hacerlo. Introducción. Hay una forma de cansancio que no aparece después de un largo día de trabajo. No desaparece con unas vacaciones ni con una noche de descanso. Es un agotamiento silencioso, el que nace de vivir demasiado tiempo intentando ser la persona que los demás esperan que seas. Quizá nunca lo llamaste así. Tal vez solo pensabas que eras amable, generoso o comprensivo. Te acostumbraste a decir que sí cuando querías decir que no. A sonreír para evitar discusiones, a guardar silencio para no incomodar, a aceptar más responsabilidades de las que podías soportar, porque decepcionar a alguien te parecía mucho peor que decepcionarte a ti mismo. Durante años, muchos aprendimos que ser queridos dependía de nuestro comportamiento. Si obedecíamos, recibíamos aprobación. Si complacíamos, éramos aceptados. Si evitábamos los conflictos, todo parecía estar en paz. Sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestro valor por la cantidad de personas satisfechas a nuestro alrededor. Pero existe una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Quién eres cuando dejas de intentar agradar a todos? No es una pregunta sencilla, porque, para muchas personas, complacer dejó de ser una elección hace mucho tiempo. Se convirtió en una forma de sobrevivir, en un reflejo automático, en una identidad. El problema es que vivir de esa manera tiene un precio. No siempre se paga con dinero, sino con algo mucho más valioso: tiempo, energía, tranquilidad y autenticidad. Cada vez que ignoras lo que sientes para evitar el rechazo, entregas una pequeña parte de ti. Cada vez que aceptas algo que no deseas por miedo a ser juzgado, fortaleces una prisión que nadie puede ver desde fuera. Lo más curioso es que el mundo suele premiar a quienes siempre están disponibles. Son considerados personas nobles, responsables y confiables. Sin embargo, pocas veces alguien pregunta cuánto les cuesta mantener esa imagen. Pocas veces alguien imagina el peso de vivir intentando no decepcionar a nadie. Este libro no pretende convencerte de que dejes de ser amable. La amabilidad es una de las virtudes más valiosas que existen. Lo que exploraremos aquí es algo muy distinto: la diferencia entre actuar desde la generosidad y vivir esclavizado por la necesidad de aprobación. Porque ayudar por elección fortalece. Ayudar por miedo desgasta. A lo largo de estas páginas, descubrirás que poner límites no destruye las relaciones sanas, sino que las hace más honestas. Que decir no te convierte en una mala persona. Que no necesitas justificar cada decisión para merecer respeto. Y sobre todo,
que tu valor nunca ha dependido de la capacidad de satisfacer las expectativas de los demás. Tal vez algunas ideas de este libro resulten incómodas. Es normal. Durante mucho tiempo has aprendido a mirar tu vida a través de los ojos de otras personas. Cambiar esa perspectiva requiere valentía, paciencia y, sobre todo, honestidad contigo mismo. No encontrarás fórmulas mágicas ni promesas de transformación instantánea. Encontrarás preguntas, reflexiones, historias y quizá, en algún momento, una frase que describa algo que siempre habías sentido, pero nunca habías sabido expresar. Porque dejar de complacer no significa dejar de amar, significa dejar de abandonarte. Y ese puede ser el comienzo de la libertad más importante de tu vida. Capítulo 1. El precio invisible de complacer. Hay personas que llegan al final del día completamente agotadas, pero no saben explicar por qué. No han levantado grandes pesos, no han recorrido largas distancias, no han enfrentado una tragedia. Sin embargo, sienten un cansancio que parece instalarse poco a poco en el cuerpo y en la mente. Un agotamiento que no desaparece con una buena noche de sueño. Muchas veces, ese cansancio tiene un origen inesperado. El esfuerzo constante por mantener satisfechos a los demás. No sucede de un día para otro. Es un hábito que se construye lentamente, casi siempre de forma invisible. Comienza cuando aprendemos que una sonrisa, una felicitación o una muestra de cariño parecen depender de nuestro comportamiento. Descubrimos que obedecer evita conflictos, que decir lo correcto trae aceptación y que poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras nos convierte en personas admiradas. Al principio no parece un problema. La empatía, la cooperación y la generosidad son esenciales para cualquier relación sana. El verdadero conflicto aparece cuando dejamos de actuar por elección y empezamos a actuar por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a incomodar, miedo a dejar de ser suficientes para alguien. Ese cambio es tan sutil que casi nunca lo notamos. Un día aceptas un favor porque realmente quieres ayudar. Al siguiente aceptas otro porque te cuesta decir que no. Poco después, ya no decides pensando en lo que necesitas, sino en cómo reaccionarán los demás. Es entonces cuando empieza a aparecer un precio que casi nadie ve. No suele manifestarse en grandes decisiones, vive escondido en pequeños momentos cotidianos, en responder un mensaje de inmediato por temor a parecer indiferente, en aceptar una invitación cuando lo único que deseas es descansar, en disculparte por expresar una opinión, en justificar decisiones que, en realidad, no necesitan la aprobación de nadie. Cada uno de esos gestos parece insignificante, pero con el paso del tiempo, todos ellos construyen una forma de vivir en la que tu tranquilidad depende demasiado de la opinión ajena. Lo curioso es que el mundo suele recompensar ese comportamiento. Quien siempre está disponible recibe elogios. Quien evita los conflictos parece amable. Quien soporta más de lo que puede cargar es visto como una persona responsable. Desde fuera, todo parece funcionar. Pero hay una pregunta que casi nadie hace. ¿Qué ocurre con esa persona cuando se queda a solas? Porque la imagen que mostramos al mundo y la conversación que mantenemos con nosotros mismos rara vez cuentan la misma historia. Cuanto más intentamos conservar la aceptación de los demás, más fácil resulta alejarnos de nuestra propia identidad. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida negociada. Cada decisión pasa por un filtro silencioso. ¿Y si se enfadan? ¿Y si piensan mal de mí? ¿Y si creen que soy egoísta? Con el tiempo, esas preguntas dejan de ser ocasionales y se convierten en la voz que dirige nuestras decisiones. El problema no es que los demás tengan expectativas. Siempre las tendrán.
El problema comienza cuando esas expectativas ocupan el lugar que deberían tener nuestros propios valores. Entonces aparece el precio más alto. No es perder la aprobación de alguien. Es perder la capacidad de reconocer quién eres cuando nadie espera nada de ti. Muchas personas creen que esa forma de vivir es simplemente parte de su carácter. Dicen, así soy yo. Pero en realidad muchas veces no están describiendo su personalidad. Están describiendo la estrategia que aprendieron para sentirse aceptadas. Y toda estrategia que nace del miedo termina pasando factura. El cuerpo empieza a hablar a través del cansancio. La mente se llena de ansiedad. La paz desaparece poco a poco. No porque la vida sea demasiado difícil, sino porque sostener una versión de nosotros diseñada para satisfacer a todo el mundo consume una enorme cantidad de energía. Tal vez por eso la verdadera libertad no comienza cuando consigues que más personas te aprueben. Comienza el día en que dejas de necesitar esa aprobación para sentir que eres suficiente. Y quizá esa sea la decisión más importante que tomarás a lo largo de este libro. Capítulo 2. La adicción a la aprobación. Pocas personas admitirían que necesitan la aprobación de los demás. La mayoría diría que simplemente le gusta ser apreciada, respetada o querida. Suena razonable. Después de todo, todos necesitamos sentir que pertenecemos a algún lugar. Formar parte de un grupo ha sido, desde siempre, una necesidad humana. El problema comienza cuando esa necesidad deja de ser una parte de nuestra vida y se convierte en el centro de ella. Entonces ya no buscamos aprobación, dependemos de ella. Y toda dependencia tiene el mismo efecto. Entrega nuestro bienestar a algo que no podemos controlar. Cada elogio produce tranquilidad. Cada crítica genera inseguridad. Cada gesto de aceptación nos hace sentir suficientes. Cada rechazo nos hace dudar de nuestro propio valor. Sin darnos cuenta, dejamos que otras personas decidan cómo debemos sentirnos con nosotros mismos. Es un mecanismo mucho más común de lo que parece. Basta con observar cuántas veces cambiamos una opinión para evitar una discusión. Cuántas veces ocultamos una emoción porque creemos que alguien podría juzgarnos. Cuántas veces decimos exactamente lo que los demás esperan escuchar, aunque por dentro pensemos algo completamente diferente. No siempre lo hacemos por educación. Muchas veces lo hacemos por miedo. Porque existe una diferencia entre querer ser aceptado y creer que solo mereces ser querido cuando los demás aprueban cada una de tus decisiones. Cuando esa idea se instala en la mente, comenzamos a vivir pendientes de señales externas. Un mensaje que tarda demasiado en llegar. Un silencio inesperado. Una expresión seria en el rostro de alguien. Un comentario aparentemente inocente. Todo se convierte en una prueba que intentamos interpretar. ¿Habrá hecho algo mal? ¿Estará enfadado conmigo? ¿Habré dicho algo que no debía? Mientras otras personas continúan con su día, nuestra mente sigue atrapada intentando encontrar respuestas. La realidad es que la mayoría de las veces nadie está pensando tanto en nosotros como imaginamos. Somos nosotros quienes hemos aprendido a vigilar constantemente la opinión ajena. Y ese estado de vigilancia permanente termina agotando incluso más que el trabajo físico. La aprobación funciona como una recompensa inmediata. Cuando alguien nos felicita o nos hace sentir importantes, experimentamos una sensación de alivio. Durante unos instantes parece que todo está bien. Pero ese alivio dura poco. Porque la aprobación nunca permanece. Necesita ser renovada una y otra vez. Es como intentar llenar un recipiente que tiene una pequeña grieta en el fondo. Por mucho que añadas agua, siempre terminará vaciándose.
Por eso algunas personas sienten la necesidad constante de demostrar que son útiles, amables, eficientes o indispensables. No buscan reconocimiento por vanidad. Lo buscan porque en el fondo creen que sin él perderán su valor. Ese es el engaño más peligroso. Confundir el reconocimiento con la identidad. El reconocimiento depende de los demás. La identidad depende de ti. Son cosas completamente diferentes. Puedes recibir aplausos y sentirte vacío. Puedes ser criticado y seguir teniendo la misma dignidad. Sin embargo, cuando vivimos buscando aprobación, olvidamos esa diferencia. Empezamos a construir nuestra autoestima sobre un terreno que cambia todos los días, la opinión de otras personas. Y nada que dependa de algo tan inestable puede ofrecer verdadera paz. Quizá por eso algunas personas pasan toda la vida intentando agradar a todos y aún así nunca sienten que sea suficiente. Siempre aparece alguien más a quien impresionar. Siempre existe una nueva expectativa que cumplir. Siempre hay otra versión de sí mismas que creen que deberían mostrar. Pero la paz nunca llega, porque la aprobación puede darte satisfacción por un momento. Lo que nunca podrá darte es libertad. La libertad comienza cuando comprendes que no necesitas convencer a todo el mundo para justificar quién eres. Que algunas personas estarán de acuerdo contigo y otras no. Que unas se quedarán y otras se irán. Y ninguna de esas decisiones tiene el poder de aumentar o disminuir tu valor como ser humano. El día que dejas de perseguir la aprobación, descubres algo que siempre había estado frente a ti. Nunca necesitabas que los demás creyeran en tu valor. Necesitabas empezar a creerlo tú. Capítulo 3. Cuando decir sí significa decirte no. Hay una palabra que puede cambiar el rumbo de una vida. Es una palabra corta, sencilla y aparentemente inofensiva. No. Sin embargo, para muchas personas pronunciarla resulta mucho más difícil de lo que imaginan. No porque no sepan decirla, sino porque temen las consecuencias que podría traer. Temen decepcionar a alguien. Temen parecer egoístas. Temen que los demás cambien la imagen que tienen de ellas y así, casi sin darse cuenta, convierten el sí en una respuesta automática. Un sí para evitar conflictos. Un sí para no sentirse culpables. Un sí que muchas veces nace del miedo y no de la verdadera voluntad. El problema es que cada vez que dices sí a algo que no deseas, también estás diciendo no a otra cosa. Dices no a tu descanso, no a tu tiempo, no a tus prioridades, no a tu tranquilidad, y en ocasiones también dices no a ti mismo. Al principio, ese intercambio parece insignificante. Piensas que solo estás haciendo un pequeño favor, o sacrificando unos minutos de tu día. Pero cuando esa decisión se repite una y otra vez, deja de ser una excepción y se convierte en una forma de vivir. Hay personas que organizan toda su vida alrededor de las necesidades de los demás. Cambian sus planes para no incomodar. Aceptan responsabilidades que no les corresponden. Escuchan durante horas los problemas de otros, aunque nadie parezca preguntar cómo se sienten ellas. Lo hacen porque creen que así están siendo buenas personas. Pero ser una buena persona nunca debería significar olvidarse de uno mismo. Existe una diferencia entre ayudar y abandonarte. La primera nace de la generosidad, la segunda del miedo a perder el cariño de los demás. Imagina a alguien que lleva semanas sintiéndose agotado. Todo lo que necesita es un fin de semana tranquilo. Entonces recibe una llamada. ¿Podrías ayudarme con una mudanza?
Su primera reacción es pensar, no puedo más. Pero unos segundos después, aparece otra voz. ¿Y si piensa que soy egoísta? Al final responde, claro, cuenta conmigo. Durante todo el día ayuda con una sonrisa. Nadie sospecha que está completamente exhausto. Al regresar a casa, siente cansancio, frustración y una extraña sensación de haber vuelto a traicionarse. La mudanza nunca fue el verdadero problema. El problema fue haber ignorado lo que realmente necesitaba. Ese conflicto ocurre miles de veces cada día. No siempre en situaciones importantes. A veces sucede cuando aceptas una reunión que no deseas, cuando respondes mensajes mientras intentas descansar, cuando aceptas un compromiso únicamente porque no quieres decepcionar a alguien. Con el tiempo, empiezas a creer que tus necesidades siempre pueden esperar. Y esa idea es peligrosa, porque aquello que siempre dejas para después termina desapareciendo de tu vida. Tus proyectos, tu descanso, tu bienestar, tu paz. Todo queda en segundo plano mientras intentas mantener satisfechos a los demás. Lo más irónico es que muchas personas creen que nadie notará si empiezan a poner límites. La realidad suele ser diferente. Las relaciones sanas aprenden a respetarlos. Las relaciones que solo existían porque siempre decías sí son las únicas que se sienten amenazadas. Y esa diferencia dice mucho más sobre la relación que sobre ti. Decir no rompe los vínculos auténticos. Lo que hace es revelar cuáles estaban sostenidos únicamente por tu capacidad de complacer. Por eso, aprender a decir no consiste en volverse más duro. Consiste en ser más honesto. Honesto con tu tiempo, con tu energía, con tus prioridades y sobre todo, contigo mismo. Cada vez que dices sí por miedo, entregas una pequeña parte de tu libertad. Cada vez que dices no desde el respeto, recuperas una parte de ella. Tal vez no puedas evitar que algunas personas se sientan decepcionadas, pero sí puedes evitar seguir decepcionándote a ti. Porque ninguna relación merece el precio de perderte a ti mismo. Y toda transformación comienza el día en que comprendes que cuidar de los demás nunca debería significar dejar de cuidarte a ti. Capítulo 4. El miedo que dirige tu vida. El miedo no siempre se presenta como imaginamos. No siempre grita. No siempre paraliza. A veces sonríe. Asiente con la cabeza y dice sí, cuando en realidad quería decir no. Ese es el problema de los miedos más profundos. Aprenden a disfrazarse de educación, de responsabilidad o de amabilidad hasta que dejamos de reconocerlos. Muchas personas creen que complacen porque son buenas. Pero si observan con honestidad cada una de sus decisiones, descubrirán que muchas no nacieron del deseo de ayudar, sino del miedo a las consecuencias de negarse. Miedo a ser rechazados, miedo a ser juzgados, miedo a quedarse solos, miedo a dejar de ser importantes para alguien. Ese miedo rara vez aparece de forma consciente. No solemos pensar, voy a decir que sí porque tengo miedo. Nuestra mente encuentra explicaciones mucho más aceptables. No cuesta nada hacerlo. Será solo esta vez. No quiero crear un problema. Y así, una decisión tras otra, el miedo empieza a dirigir una vida sin que apenas nos demos cuenta. Lo más curioso es que muchas veces ese miedo no tiene relación con el presente. Tiene relación con el pasado. Quizá creciste creyendo que recibir cariño dependía de portarte bien, que expresar enfado era una falta de respeto, que discutir significaba perder el amor de las personas importantes, o que decir no
era una señal de egoísmo. Sin darte cuenta, aprendiste una regla silenciosa. Si quiero que me quieran, debo evitar decepcionar a los demás. Esa idea pudo ayudarte cuando eras niño, pero en la vida adulta puede convertirse en una prisión. Porque un adulto que necesita aprobación para sentirse seguro termina viviendo con miedo de ser él mismo. Y una vida gobernada por el miedo nunca puede ser completamente libre. El miedo tiene una forma muy particular de actuar. No te obliga, te convence. Te hace creer que renunciar a lo que sientes es la opción más inteligente. Que guardar silencio evitará problemas. Que aceptar una carga más fortalecerá la relación. Que sacrificarte demostrará cuánto quieres a los demás. Durante un tiempo, incluso parece funcionar. Los conflictos disminuyen. Las personas sonríen. Todo parece estar en calma. Pero esa calma tiene un precio. Cada vez que ocultas una parte de ti para conservar la aprobación de alguien, esa parte no desaparece. Solo queda en silencio. Y todo lo que permanece en silencio durante demasiado tiempo termina convirtiéndose en frustración. Por eso muchas personas viven con una sensación constante de irritabilidad que no saben explicar. No están enfadadas con el mundo. Están cansadas de haber ignorado su propia voz durante demasiado tiempo. La verdadera valentía no consiste en dejar de sentir miedo. Consiste en dejar de permitir que el miedo tome las decisiones importantes. Porque el miedo siempre encontrará razones para que no cambies. Te dirá que no es el momento, que los demás no lo entenderán, que perderás personas y, quizá, algunas realmente se alejen. Pero también descubrirás algo que el miedo nunca menciona. Las personas que solo permanecen a tu lado mientras renuncias a ti mismo, nunca estaban caminando contigo. Estaban caminando con la versión de ti que les resultaba más cómoda. Aceptar esta verdad puede doler. Sin embargo, también puede convertirse en el comienzo de una vida mucho más auténtica. Porque llega un momento en el que seguir complaciendo duele más que decepcionar. Y ese momento cambia todo. Dejas de preguntarte cómo evitar el rechazo. Empiezas a preguntarte cómo dejar de rechazarte a ti mismo. Ahí comienza una transformación silenciosa. No ocurre de un día para otro. No significa que dejarás de sentir miedo. Significa que, por primera vez, dejarás de obedecerlo. Y cuando el miedo deja de dirigir tus decisiones, aparece un espacio que durante mucho tiempo parecía imposible. El espacio para vivir de acuerdo con tus valores, en lugar de vivir según las expectativas de los demás. Porque el miedo puede acompañarte durante el camino, pero nunca debería ser quien sostenga el volante de tu vida. Capítulo 5. La ilusión de agradar a todos. Existe una meta que muchas personas persiguen durante toda su vida, sin detenerse a preguntarse si realmente es posible. Quieren caerle bien a todo el mundo, ser apreciadas en cada lugar al que llegan, no generar conflictos, no provocar decepciones, no dar motivos para que alguien las critique. A primera vista, parece un deseo completamente razonable. Después de todo, ¿a quién no le gusta sentirse aceptado? El problema es que, cuando esa necesidad se convierte en una obsesión, deja de acercarte a los demás y comienza a alejarte de ti mismo. Porque intentar agradar a todos tiene un detalle que solemos olvidar. Es una meta imposible. No importa cuánto te esfuerces, no importa lo cuidadoso que seas con tus palabras, no importa cuántas veces pongas las necesidades de otros por delante de las tuyas. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo, alguien que interprete mal tus intenciones,
Alguien que espere algo diferente de lo que puedes ofrecer. Y eso no significa que estés haciendo las cosas mal. Significa simplemente que eres humano. Sin embargo, muchas personas viven como si cada crítica fuera una prueba de que han fracasado. Intentan corregirse constantemente, cambian su manera de hablar, cambian su forma de vestir, cambian sus opiniones, incluso cambian sus sueños para adaptarse a las expectativas de quienes las rodean. Poco a poco, dejan de preguntarse quiénes son. Solo intentan convertirse en la versión que creen que será más aceptada. Pero existe una pregunta que merece ser respondida. ¿Qué ocurre cuando pasas tanto tiempo intentando agradar a todos que ya no sabes qué es lo que realmente quieres tú? La respuesta suele ser silenciosa. Aparece en forma de vacío, de confusión, de una extraña sensación de estar viviendo una vida que parece correcta desde fuera, pero que no se siente propia por dentro. Lo más irónico es que cuanto más intentas agradar a todo el mundo, más difícil resulta conseguirlo. Porque las expectativas nunca son iguales. Lo que una persona considera una virtud, otra puede verlo como un defecto. Lo que hoy recibe un elogio, mañana puede convertirse en motivo de crítica. Vivir intentando satisfacer todas esas expectativas es como correr detrás del horizonte. Da igual cuánto avances, nunca llegarás. Por eso tantas personas terminan agotadas, no porque la vida les exija demasiado, sino porque intentan responder a exigencias que cambian constantemente y que además ni siquiera les pertenecen. Existe una gran diferencia entre ser respetuoso y convertirte en un reflejo de lo que los demás quieren ver. El respeto te permite convivir. La necesidad de agradar te obliga a desaparecer. Y nadie puede vivir en paz mientras intenta ocultar quién es realmente. Tal vez, una de las lecciones más difíciles de aceptar sea esta. No todas las personas te comprenderán. No todas compartirán tus decisiones. No todas permanecerán a tu lado. Y ninguna de esas cosas define tu valor. Durante mucho tiempo quizá pensaste que perder la aprobación de alguien era una derrota. Pero en ocasiones es exactamente lo contrario. Es la señal de que has empezado a ser honesto contigo mismo. Porque las relaciones más sanas no nacen cuando dos personas intentan complacerse constantemente. Nacen cuando ambas pueden mostrarse tal como son, incluso sabiendo que no siempre estarán de acuerdo. La autenticidad crea vínculos. La complacencia solo crea dependencia. Aceptar que no puedes agradar a todo el mundo no significa renunciar a la amabilidad. Significa renunciar a una carga que nunca te correspondió llevar. No has venido al mundo para cumplir todas las expectativas que otros han construido sobre ti. Has venido para vivir de acuerdo con tus propios valores, con respeto hacia los demás, pero también hacia ti mismo. Quizá algunas personas se decepcionen cuando dejes de intentar satisfacerlas. Quizá otras se alejen, pero también ocurrirá algo inesperado. Descubrirás que quienes realmente te aprecian no necesitan que renuncies a tu esencia para permanecer a tu lado. Y comprenderás una verdad que puede cambiar la forma en que te relacionas con el mundo. El día que dejaste de intentar agradar a todos, no perdiste tu valor. Simplemente dejaste de medirlo con la mirada de los demás. Capítulo 6. El arte de poner límites. Existe una idea que ha confundido a muchas personas durante años. Creen que poner límites es un acto de egoísmo. Que decir no significa dejar de ser amable. Que priorizarse es una forma de abandonar a los demás. Pero la realidad es muy diferente. Los límites no alejan a las personas correctas. Alejan las expectativas equivocadas. Durante mucho tiempo quizá pensaste que amar consistía en estar siempre disponible, que una buena amistad exigía aceptar cualquier petición, que una buena pareja debía soportarlo todo,
que una buena persona nunca decepcionaba a nadie. Sin embargo, una relación en la que una sola persona siempre cede no es una relación equilibrada. Es una relación donde alguien ha aprendido a desaparecer para que los demás se sientan cómodos. Y desaparecer nunca ha sido una muestra de amor. Es una forma de renunciar a uno mismo. Poner límites no significa construir un muro entre tú y los demás. Significa dibujar una línea que protege aquello que también necesita ser cuidado. Tu tiempo, tu energía, tu tranquilidad y tu dignidad. Porque todo aquello que no proteges termina estando disponible para cualquiera. Imagina una casa sin puertas. Cualquiera podría entrar a cualquier hora, mover tus cosas, quedarse el tiempo que quisiera. Con el paso de los días dejaría de sentirse como un hogar. Ocurriría exactamente lo mismo con tu vida. Si nunca estableces límites, otras personas decidirán cómo utilizar tu tiempo, tu atención y tu energía. No porque sean malas personas, sino porque nunca les enseñaste dónde terminaban sus necesidades y dónde comenzaban las tuyas. Muchas personas esperan el momento perfecto para empezar a poner límites. Creen que un día despertarán con el valor suficiente para decir no sin sentir culpa. Ese día casi nunca llega. La culpa suele aparecer, y eso es completamente normal. Durante años entrenaste a tu mente para creer que cuidar de los demás era más importante que cuidarte a ti. No puedes esperar que esa forma de pensar desaparezca de un día para otro. La diferencia está en lo que haces con esa culpa. Puedes verla como una señal de que estás haciendo algo malo, o puedes entenderla como la prueba de que estás aprendiendo una forma nueva de relacionarte contigo mismo. Cada límite que estableces envía un mensaje. No dice, no me importas. Dice, yo también importo. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Quien realmente te aprecia puede sentirse sorprendido al principio. Quizá necesite tiempo para acostumbrarse a la nueva versión de ti, pero terminará entendiendo que una relación sana no puede sostenerse sobre el sacrificio permanente de una sola persona. En cambio, quienes solo estaban cómodos mientras siempre decías sí, probablemente reaccionarán de otra manera. Tal vez se molesten, tal vez intenten hacerte sentir culpable, tal vez digan que has cambiado. Y tendrán razón, has cambiado. Porque has dejado de creer que tu valor depende de cuánto eres capaz de soportar. Uno de los límites más importantes no consiste en aprender a decir no a los demás. Consiste en dejar de decirte sí a todo aquello que te aleja de la vida que deseas. Sí al agotamiento. Sí a la culpa. Sí al miedo. Sí a la necesidad constante de aprobación. Cada vez que aceptas esas cargas sin cuestionarlas, fortaleces la prisión de la que intentas salir. Por eso poner límites no es un acto que ocurre una sola vez. Es una práctica diaria. A veces será una palabra. Otras veces será guardar silencio. En ocasiones significará marcharte de un lugar donde ya no eres respetado. Y otras consistirá, simplemente, en darte permiso para descansar sin sentir que debes justificarlo. Con el tiempo descubrirás algo que al principio parecía imposible. Los límites no reducen tu capacidad de amar. La hacen más sincera. Porque cuando ayudas por elección, das lo mejor de ti. Cuando ayudas por obligación, tarde o temprano aparece el resentimiento. Y ninguna relación puede crecer donde el resentimiento ocupa el lugar de la libertad. Quizá nunca logres evitar que algunas personas se decepcionen, pero sí puedes evitar seguir construyendo una vida en la que siempre seas tú quien paga el precio. Porque cuidar de ti no significa querer menos a los demás. Significa, por fin, empezar a incluirte en la lista de las personas que también merecen tu cuidado. Capítulo 7.
Recuperar tu propia voz. Hay un momento en la vida en el que muchas personas dejan de expresar lo que realmente piensan. No sucede de un día para otro. Empieza con pequeños silencios. Callas una opinión para evitar una discusión. Ocultas una emoción para no preocupar a alguien. Aceptas una decisión con la que no estás de acuerdo porque piensas que no vale la pena crear un conflicto. Al principio parecen renuncias insignificantes, pero con el paso del tiempo, esos silencios comienzan a construir una nueva costumbre. La costumbre de dejar que los demás hablen por ti. Y cuando eso ocurre durante demasiado tiempo, aparece una pregunta inquietante. ¿Cómo puedes defender la vida que deseas si ya no escuchas tu propia voz? Recuperarla no es tan sencillo como empezar a decir lo que piensas. Antes debes recordar quién eres cuando nadie intenta decirte cómo deberías ser. Porque la necesidad de agradar tiene una consecuencia silenciosa. No solo cambia tu comportamiento, también cambia la forma en que te ves a ti mismo. Poco a poco empiezas a desconfiar de tus propias decisiones. Necesitas que alguien confirme que vas por el camino correcto. Buscas aprobación antes de actuar. Esperas que los demás validen lo que sientes, y sin darte cuenta, entregas algo que nunca debió salir de tus manos. Tu criterio. Es curioso. La mayoría de las personas confía más en la opinión de alguien que apenas conoce que en la voz que las ha acompañado durante toda su vida. Si 5 personas dicen que una decisión es equivocada, comienzan a dudar. Aunque, en el fondo, sepan que esa decisión refleja exactamente lo que necesitan. No es falta de inteligencia, es falta de confianza. Una confianza que fue debilitándose cada vez que elegiste complacer antes que escucharte. Recuperar tu voz significa volver a hacerte preguntas que durante mucho tiempo dejaste de formular. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué necesito en este momento? ¿Estoy tomando esta decisión porque nace de mí o porque temo decepcionar a alguien? Al principio, las respuestas quizá no aparezcan con claridad. Es normal. Una voz que ha permanecido en silencio durante años necesita tiempo para volver a sentirse segura. Lo importante no es encontrar todas las respuestas de inmediato. Lo importante es volver a hacer las preguntas. Porque cada vez que te escuchas con honestidad, recuperas una pequeña parte de ti. También descubrirás algo que puede resultar incómodo. No todas las personas reaccionarán bien cuando empieces a expresar lo que realmente piensas. Algunas estaban acostumbradas a una versión de ti que siempre estaba de acuerdo, que nunca ponía objeciones, que aceptaba cualquier petición. Cuando esa versión desaparece, pueden sentir que has cambiado. Y en cierto modo es verdad, has cambiado. Pero no te estás convirtiendo en otra persona. Estás dejando de fingir ser alguien que nunca fuiste. Existe una diferencia enorme entre hablar para agradar y hablar con autenticidad. Las palabras que nacen del miedo buscan aprobación. Las que nacen de la autenticidad buscan verdad. Y la verdad no siempre será cómoda. Habrá momentos en los que decir lo que sientes provoque decepción. Otros en los que alguien no comparta tus decisiones. Eso forma parte de cualquier relación madura. Porque una relación donde una persona nunca puede expresar lo que piensa, no está basada en la confianza. Está basada en el temor. Recuperar tu voz también significa aceptar que no necesitas justificar cada decisión que tomas. No todo requiere una explicación. No todo necesita ser comprendido por los demás. Hay decisiones que solo tú puedes entender completamente, porque solo tú conoces el peso de lo que has vivido. Con el tiempo descubrirás que la tranquilidad no aparece cuando todos están de acuerdo contigo. Aparece cuando tus palabras, tus decisiones y tus acciones dejan de luchar entre sí.
Cuando lo que dices refleja lo que realmente piensas. Cuando lo que haces respeta lo que verdaderamente sientes. Y cuando ya no necesitas esconder partes de ti para sentir que perteneces. Ese día comprenderás que recuperar tu voz nunca fue aprender a hablar más fuerte. Fue dejar de silenciarte para que los demás pudieran sentirse cómodos. Porque la libertad no comienza cuando el mundo empieza a escucharte. Comienza cuando por fin decides escucharte a ti mismo. Capítulo 8. Tu valor nunca dependió de ellos. Desde que somos pequeños, aprendemos a medirnos. Las notas del colegio, los elogios de nuestros padres, la opinión de los profesores. Más tarde llegan las evaluaciones en el trabajo, los comentarios de otras personas y, hoy más que nunca, la cantidad de aprobación que recibimos en las redes sociales. Poco a poco comenzamos a creer una idea que parece inofensiva, que nuestro valor depende de cómo nos ven los demás. Y aunque casi nadie lo dice en voz alta, muchas decisiones nacen de esa creencia. Trabajamos para demostrar que somos suficientes. Ayudamos para sentirnos necesarios. Callamos para seguir siendo aceptados. Nos esforzamos por convertirnos en la persona que todos admiran, esperando que, algún día, esa admiración consiga llenar el vacío que sentimos por dentro. Pero ese día casi nunca llega. Porque el reconocimiento puede hacerte sentir bien durante unos minutos, incluso durante unos días. Sin embargo, cuando tu autoestima depende de algo que cambia constantemente, también cambia tu tranquilidad. Un elogio te eleva, una crítica te derrumba. Un rechazo te hace cuestionar quién eres. Y una simple indiferencia parece suficiente para pensar que ya no eres importante. Es una forma muy frágil de vivir, porque significa que has entregado tu paz a personas que, muchas veces, ni siquiera son conscientes del poder que tienen sobre tus emociones. La verdad es mucho más sencilla. Tu valor nunca ha dependido de cuántas personas te aprueban. Ni aumenta cuando alguien te admira, ni disminuye cuando alguien deja de hacerlo. El valor de una persona no funciona como una moneda que sube o baja según la opinión del mercado. Simplemente existe. Lo que cambia no es tu valor, es la percepción que tienes de él. Imagina un diamante enterrado bajo la tierra. Durante años puede permanecer cubierto de polvo, barro y piedras. Alguien podría pasar junto a él sin darse cuenta de lo que realmente vale. Pero el diamante nunca deja de ser un diamante. No necesita que alguien lo descubra para adquirir valor. Ya lo tenía desde el principio. Lo mismo ocurre contigo. Las críticas no cambian quién eres. Los elogios tampoco. Solo cambian la manera en que otras personas te perciben. Y la percepción nunca es la verdad completa. Habrá personas que te consideren demasiado sensible. Otras dirán que eres demasiado distante. Algunas pensarán que hablas demasiado. Otras creerán que hablas muy poco. Si intentaras satisfacer todas esas opiniones al mismo tiempo, terminarías convirtiéndote en alguien que ya no reconoce su propio reflejo. Por eso resulta tan agotador vivir buscando aprobación. Nunca existe una versión de ti que pueda satisfacer a todo el mundo. Y tampoco debería existir. Porque una vida auténtica no se construye intentando cumplir las expectativas ajenas. Se construye siendo fiel a los propios valores, incluso cuando eso significa que algunas personas no estarán de acuerdo. Eso no te convierte en alguien arrogante, te convierte en alguien libre. La verdadera autoestima no aparece cuando todo el mundo habla bien de ti. Aparece cuando dejas de necesitar que lo hagan. Cuando puedes aceptar una crítica sin sentir que destruye tu identidad. Cuando un rechazo deja de convertirse en una sentencia sobre tu valor.
cuando entiendes que no tienes que demostrar constantemente que mereces ser querido. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Durante mucho tiempo tu mente buscará volver a lo conocido. Querrá impresionar, querrá agradar, querrá recibir señales de aprobación. Pero poco a poco descubrirás que existe una satisfacción mucho más profunda. La de actuar de acuerdo con tu conciencia, aunque no siempre recibas aplausos. Porque los aplausos terminan. La tranquilidad de ser quien realmente eres permanece. Y cuando comprendes esa diferencia, ocurre algo extraordinario. Dejas de preguntarte cuánto vales para los demás. Y comienzas a construir una vida en la que, por primera vez, tu propio respeto vale más que cualquier aprobación externa. Capítulo 9. La libertad de decepcionar. Hay una verdad que pocas personas se atreven a aceptar. Por mucho que lo intentes, tarde o temprano vas a decepcionar a alguien. No porque seas una mala persona, no porque hayas dejado de querer a los demás. Simplemente porque llegará un momento en el que tus decisiones dejarán de coincidir con las expectativas de alguien. Y eso es inevitable. Durante mucho tiempo quizá hiciste todo lo posible para evitar ese momento. Cediste, guardaste silencio, cambiaste de opinión, pospusiste tus propios deseos para que nadie se sintiera incómodo. Pensabas que así protegías tus relaciones. Pero sin darte cuenta, estabas sacrificando la relación más importante de todas, la que tienes contigo mismo. Existe una idea que merece ser cuestionada. ¿Por qué nos preocupa tanto decepcionar a los demás y tan poco decepcionarnos a nosotros mismos? La respuesta suele estar en el miedo. Creemos que, si alguien se enfada, significa que hemos fallado. Que, si alguien se aleja, es porque hicimos algo mal. Que toda decepción es una señal de culpa. Pero no siempre es así. A veces, la decepción de otra persona simplemente significa que has dejado de actuar como ella esperaba. Y eso no es lo mismo. Imagina a alguien que siempre ha estado disponible para todos. Responde cada llamada. Acepta cada favor. Nunca pone una excusa. Un día, por primera vez, decide decir, hoy no puedo. La reacción no tarda en llegar. Antes no eras así. Has cambiado mucho. Ya no se puede contar contigo. Durante unos segundos aparece la culpa. La tentación de dar marcha atrás. De volver a decir que sí para recuperar la tranquilidad. Sin embargo, esa tranquilidad sería solo un préstamo. Porque el precio volvería a pagarlo la misma persona de siempre. Muchas veces confundimos paz con ausencia de conflictos. Pero no son lo mismo. Evitar cualquier conflicto puede darte silencio. No necesariamente te dará paz. La verdadera paz aparece cuando tus decisiones respetan lo que realmente eres, incluso si eso significa aceptar que no todos estarán de acuerdo contigo. Madurar también significa comprender que cada persona tiene derecho a sentirse como quiera. Tú no puedes controlar su reacción. No puedes impedir que alguien se decepcione. No puedes obligar a todos a entender tus decisiones. Lo único que puedes controlar es la honestidad con la que actúas. Cuando aceptas esa realidad, ocurre algo curioso. Dejas de cargar responsabilidades que nunca fueron tuyas. Ya no intentas resolver emociones que pertenecen a los demás. Aprendes a escuchar sin sentirte obligado a cambiar de dirección cada vez que alguien desaprueba tu camino. Eso no significa volverte indiferente. Significa dejar de creer que eres responsable de la felicidad de todo el mundo. Porque esa es una tarea imposible. Y las tareas imposibles solo producen agotamiento. Habrá personas que entiendan tus nuevos límites. Otras necesitarán tiempo. Y algunas simplemente se marcharán.
Aunque duela, también hay una enseñanza en eso. Quien solo permanece a tu lado mientras renuncias a ti mismo, no está aceptando quién eres. Está aceptando lo que obtiene de ti. Las relaciones verdaderamente sanas sobreviven a un no. Sobreviven a un límite. Sobreviven a una diferencia de opinión. Porque están construidas sobre el respeto, no sobre la obediencia. Quizá la libertad no consista en hacer siempre lo que quieres. Quizá consista en dejar de vivir con el miedo constante de decepcionar a alguien. Porque el día que aceptas que no puedes controlar la opinión de los demás, sucede algo extraordinario. Empiezas a recuperar la energía que durante años gastaste intentando sostener una imagen imposible. Y descubres que decepcionar a algunas personas no siempre significa que estás tomando el camino equivocado. A veces significa exactamente lo contrario. Significa que, por primera vez en mucho tiempo, has elegido no decepcionarte a ti mismo. Y esa decisión, aunque incómoda a algunos, puede convertirse en el acto de libertad más importante de toda tu vida. Capítulo 10. Vivir sin pedir permiso. Hay un momento en toda transformación que no se nota desde fuera. No ocurre cuando cambias de trabajo, ni cuando terminas una relación, ni siquiera cuando empiezas a decir no con más frecuencia. Ocurre en silencio. Es el instante en que dejas de esperar que alguien apruebe la vida que has decidido construir. Durante mucho tiempo quizá buscaste permiso sin darte cuenta. Permiso para descansar. Permiso para cambiar de opinión. Permiso para poner límites. Permiso para elegir un camino diferente al que otros esperaban de ti. No siempre lo pedías con palabras. A veces bastaba con buscar una mirada de aprobación, una opinión que confirmara que estabas haciendo lo correcto. Y cuando esa aprobación no llegaba, aparecía la duda. ¿Y si me estoy equivocando? Sin embargo, existe una verdad que pocas veces nos enseñan. La mayoría de las decisiones importantes de la vida nunca recibirán la aprobación de todo el mundo. Siempre habrá alguien que piense que deberías haber actuado de otra manera. Alguien que crea que fuiste demasiado valiente, o demasiado prudente, demasiado ambicioso, o demasiado conformista. Intentar satisfacer todas esas voces es una tarea imposible, porque cada una habla desde su propia historia, sus propios miedos y sus propias expectativas. Ninguna conoce completamente la tuya. Por eso llega un momento en el que debes hacer una elección. Seguir viviendo para cumplir el guión que otros escribieron para ti, o empezar a escribir el tuyo. No significa actuar sin escuchar a nadie. Escuchar consejos puede ser una muestra de inteligencia. Depender de ellos para tomar cada decisión es una forma de renunciar a tu libertad. Con el tiempo descubrirás que vivir sin pedir permiso no consiste en desafiar al mundo. Consiste en dejar de desafiarte a ti mismo cada vez que deseas algo diferente. Es confiar en que puedes tomar decisiones sin necesitar una garantía absoluta de que saldrán bien. Porque esa garantía no existe. Nunca ha existido. Muchas personas permanecen años en lugares donde ya no son felices. No porque no puedan marcharse, sino porque esperan el momento perfecto. La aprobación de su familia, la comprensión de sus amigos, la seguridad de que nadie se sentirá decepcionado. Esperan tanto que, cuando finalmente deciden actuar, descubren que han dejado pasar oportunidades que nunca volverán. La vida rara vez premia a quienes esperan la aprobación perfecta. Premia a quienes tienen el valor de actuar de acuerdo con lo que consideran correcto. Eso no significa que nunca te equivocarás. Significa que, incluso cuando ocurra,
el error será tuyo. Y hay una enorme diferencia entre cometer un error siguiendo tu propia conciencia y vivir acertando en una vida que nunca elegiste. Cada decisión auténtica fortalece algo que durante mucho tiempo permaneció dormido: la confianza en ti mismo. No esa confianza que nace porque todo sale bien, sino la que aparece cuando descubres que puedes enfrentar las consecuencias de tus elecciones sin dejar de respetarte. Ese es el verdadero comienzo de la libertad. Ya no necesitas justificar constantemente quién eres. No sientes la obligación de convencer a todos. Dejas que algunas personas estén de acuerdo y aceptas que otras no lo estarán. Y sorprendentemente, esa actitud también transforma tus relaciones. Porque cuando dejas de interpretar un papel, permites que los demás conozcan a la persona real. Algunos se sentirán incómodos. Otros, en cambio, sentirán que, por primera vez, están hablando con alguien auténtico. La autenticidad tiene ese efecto. No busca agradar, busca ser verdadera. Quizá nunca llegues a construir una vida que todos aprueben, pero sí puedes construir una vida que, al mirarla al final del día, sientas que realmente te pertenece. Y esa sensación vale mucho más que cualquier reconocimiento pasajero. Porque la libertad no comienza cuando el mundo te da permiso para ser quien eres. Comienza el día en que entiendes que nunca lo necesitaste. Capítulo 11. El arte de dejar de complacer. Algunas personas creen que dejar de complacer significa convertirse en alguien frío. Piensan que aprender a decir no las hará menos generosas, que poner límites las volverá egoístas, que dejar de buscar aprobación las alejará de quienes aman. Pero ninguna de esas ideas es cierta. Dejar de complacer no significa dejar de querer a los demás. Significa dejar de abandonarte a ti mismo. Durante mucho tiempo quizá confundiste el amor con el sacrificio. Creíste que amar era estar siempre disponible, que una buena persona debía soportarlo todo en silencio, que decir sí era una prueba de cariño. Sin embargo, el amor que exige que renuncies constantemente a quien eres nunca puede convertirse en un lugar de paz. Porque toda relación sana necesita dos personas completas. No una que siempre da y otra que siempre recibe. Cuando empiezas a respetarte, algo cambia. No solo cambia la manera en que te relacionas con los demás, también cambia la manera en que te relacionas contigo. Dejas de pedir perdón por ocupar espacio. Dejas de sentir culpa cada vez que eliges descansar. Dejas de justificar decisiones que nacen de tus propios valores. Y poco a poco descubres una sensación que quizá habías olvidado: la tranquilidad. No esa tranquilidad que aparece porque nadie está enfadado contigo, sino la que nace cuando ya no estás enfadado contigo mismo. Habrá personas que no comprendan esta transformación. Algunas dirán que has cambiado. Y tendrán razón, porque ya no eres la persona que decía sí por miedo. Ahora eres alguien que intenta decir sí solo cuando realmente lo siente. La diferencia parece pequeña, pero culpa entera. Con el tiempo descubrirás que no necesitas demostrar constantemente que eres una buena persona. Las personas que viven intentando demostrar su valor nunca descansan. Siempre sienten que deben hacer algo más, dar un poco más, callar un poco más, sacrificarse un poco más. Pero el verdadero valor nunca necesita ser demostrado. Solo necesita ser reconocido por quien lo posee. Ese reconocimiento comienza el día en que dejas de mirar tu vida a través de los ojos de los demás.
y empiezas a mirarla a través de los tuyos. Quizá sigas sintiendo miedo algunas veces. Quizá todavía te cueste decir no en determinadas situaciones. Quizá vuelvas a caer, de vez en cuando, en el viejo hábito de querer agradar. Eso no significa que hayas fracasado. Significa que estás aprendiendo. Porque cambiar años de costumbres nunca ocurre de un día para otro. Lo importante no es la perfección. Lo importante es que ahora eres consciente. Y cuando existe conciencia, siempre existe la posibilidad de elegir de otra manera. Tal vez esa sea la verdadera libertad. No vivir sin miedo, sino vivir sin permitir que el miedo decida por ti. No dejar de ayudar, sino ayudar desde la libertad y no desde la necesidad de ser aceptado. No dejar de amar, sino dejar de creer que el amor debe comprarse con sacrificios constantes. Cuando cierres este libro, el mundo seguirá siendo el mismo. Habrá personas con expectativas, habrá críticas, habrá rechazos. Habrá momentos en los que volverás a sentir la tentación de convertirte en la persona que todos esperan. Pero ahora sabes algo que antes quizá habías olvidado. No naciste para satisfacer todas las expectativas del mundo. Naciste para vivir una vida que puedas reconocer como tuya. Y quizá, al final, esa sea la mayor enseñanza de este viaje. El día que dejaste de vivir para obtener la aprobación de los demás, no perdiste tu bondad. No perdiste tu capacidad de amar. No perdiste a la persona que eras. Recuperaste a la única persona que nunca debiste abandonar, a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, quizá te hayas dado cuenta de algo importante. Este libro nunca trató de aprender a decir no. Nunca trató de volverte más fuerte que los demás. Ni de convencerte de que dejes de ayudar o de amar. En realidad, siempre trató de algo mucho más simple. Recordarte quién eras antes de empezar a vivir para satisfacer las expectativas de todos. A lo largo de estas páginas, hemos hablado del miedo al rechazo, de la necesidad de aprobación, de la culpa, de los límites y de la importancia de escucharte a ti mismo. Pero ninguna de esas cosas tendría sentido si al cerrar este libro volvieras a olvidarte de la persona más importante de tu vida. Tú. Quizá mañana no todo sea diferente. Tal vez todavía te cueste decir no. Quizá vuelvas a aceptar un compromiso que no deseabas. Quizá por un instante vuelvas a buscar la aprobación de alguien. Y no pasa nada. Cambiar años de costumbres nunca ocurre en un solo día. Lo importante es que ahora puedes reconocer ese momento. Ahora sabes distinguir cuándo una decisión nace del amor y cuándo nace del miedo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la libertad no consiste en no volver a equivocarte. Consiste en tener la oportunidad de elegir de nuevo. Una y otra vez. Cada vez que decides escucharte antes de intentar agradar. Cada vez que respetas un límite sin sentir vergüenza. Cada vez que dejas de pedir permiso para vivir la vida que realmente deseas. En esos pequeños momentos empieza una transformación que nadie puede ver desde fuera, pero que cambia por completo la forma en que vives por dentro. Quizá algunas personas no comprendan ese cambio. Quizá otras se alejen. Pero también descubrirás que las relaciones más valiosas nunca te pedirán que renuncies a quien eres para poder conservarlas. Y eso vale mucho más que cualquier aprobación pasajera. Nunca olvides que ser amable no significa olvidarte de ti, que poner límites no significa dejar de amar, y que cuidar de tu paz nunca será un acto de egoísmo. Será un acto de respeto. Al final, la verdadera pregunta nunca fue cuántas personas te aceptaban. La verdadera pregunta siempre fue si tú eras capaz de aceptarte a ti mismo.
porque el día en que dejas de buscar desesperadamente la aprobación del mundo, sucede algo extraordinario. Descubres que la libertad que llevabas tanto tiempo persiguiendo nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo esperándote en el mismo lugar, dentro de ti. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. Espero que, cuando la vida vuelva a ponerte frente al miedo de decepcionar a alguien, recuerdes una sola idea de este libro. Nunca tendrás que abandonar quién eres para merecer el cariño de quienes realmente importan. Y si algún día vuelves a dudar de tu valor, vuelve a estas páginas. No para buscar respuestas nuevas, sino para recordar una verdad que siempre ha estado contigo. No naciste para agradar a todo el mundo. Naciste para vivir una vida que puedas mirar con orgullo, en paz y sin pedir permiso. Ese es el verdadero arte de dejar de complacer.